Mira, así parezco una persona de los años 20. Con un cabello cortico, una cosa que parece una peluca. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de mi podcast Aquí Tipo Tranqui. El día de hoy quiero compartir con ustedes una de las experiencias que tuve durante este periodo de cuarentena en el que uno como que busca y trata de hacer cosas diferentes. Me topé con una persona súper genial que se llama Tuti Furlan, gracias a un gran amigo, a Walter. Walter, si estás viendo esto, saludos y felicitaciones por él. Pero bueno, antes de comenzar a hablar, ustedes saben que yo me pego. Quiero recordarles que por favor se suscriban a mi canal de YouTube y si me están escuchando por Spotify, Apple Podcasts o iVoox, también pueden darle like, comentar, suscribirse y todo por allá. De verdad, ahorita que les estoy diciendo esto, es como que dos experiencias completamente diferentes, el tema de ver el podcast y escucharlo. Porque el otro día lo estaba escuchando en el carro mientras iba manejando y yo decía, wow, de verdad que se notan como otros detallitos diferentes a cuando lo ves en YouTube. Que en YouTube como que obviamente ves más las expresiones y no sé qué, pero cuando estás escuchándolo es como que te imaginas una persona completamente diferente. Aunque yo soy la misma, mira, así me escuchas, así me veas, así lo que sea, siempre voy a ser igual. Pero bueno, el día de hoy quise compartir con ustedes una de las cosas que más me ha gustado hacer durante esta cuarentena, que es encontrarme con Tuti Furlan. Ella es de Guatemala, sé que estudió psicología, también participó como en varios programas de televisión o de radio, algo así. Realmente como que su vida no estoy muy metida. La cosa fue que ella diseñó un plan de 21 días para descomplicar una vida complicada y realmente quiero contarles un poquito lo que fue mi experiencia y cómo me cambió la perspectiva de muchísimas cosas y se lo agradezco muchísimo, así que este episodio va dedicado totalmente a ella. Como les decía al inicio, gracias a Walter fue que tuve la oportunidad de conocer este programa. Él nos comentó en un grupo que nosotros tenemos y por casualidad de la vida yo terminé entrando también a ver qué era, a ver si me ayudaba en algo. Ahorita en la cuarentena pues obviamente nos hemos sentido todos como un poco frustrados y creo que en el momento en el que me llegó era uno de los momentos en el que estaba peor, en el que sentía que estaba un hueco, que nada tenía solución y creo que esto literalmente me ayudó a salvarme porque estaba metida en un foso que no tenía ni la menor idea de cómo salir. Y a veces te dicen como que ok, el primer paso es aceptarlo, entenderlo, reconocerlo, pero después de ahí, ¿qué haces? Entonces creo que es algo que también había hablado con varios amigos, pero que a final de cuentas no lo sabes. O sea, ¿cómo logras salir del foso cuando estás en una depresión, cuando estás con pensamientos súper negativos y los reconoces y sabes que te están atormentando, pero cómo te alejas de ellos? Es como algo súper complicado. Pero Tuti me ayudó con todo eso en su programa de 21 días. ¿De qué trata este programa de 21 días? Realmente ella diseñó un plan para que cada día se tratara algo diferente y que cada persona pudiese tener una experiencia diferente todos los días y cada día había como una tarea y me encantaba porque todos los días era como el descubrimiento de algo nuevo. Ella diseñó como unos videitos por día de 10 minutos máximo y era lo máximo porque realmente yo podía encontrar en ese video algo que no había visto nunca. Entonces era como ir reconociendo millones de cosas todos los días a medida de que pasaban los videos y de que yo hacía las tareitas, o sea, fue lo máximo de verdad. Pero aquí no les voy a contar el plan completo, sino que quiero dejarles más bien como la reflexión después de toda la experiencia que tuve en estos 21 días, que como ya les comenté, los hice en menos de 21 días porque obviamente yo comencé cuando ya ellos iban como por el 5 o 6 y decidí tomarme este tiempo para ir viendo clase por clase, para entender cómo ella iba desglosando todas estas cosas y así uno pudiese tener como un panorama
completamente distinto y entender que las situaciones no son de uno, o sea, cómo aprender a soltar, o sea, un montón de cosas que vemos actualmente que son súper cliché y que tienes que ser positivo y tienes que no sé qué. Ella realmente da con el punto de qué es ser una persona positiva, qué es realmente ser una persona optimista, cómo es alejarte de la negatividad en lo práctico, en la ejecución, que es lo que realmente nosotros esperamos al ver cualquier post positivo y que te digan que tienes que salir adelante, que tienes que mirar y no sé qué, y que no tienes la menor idea de cómo hacerlo. Entonces dejó de ser vago para entenderse bastante bien todos estos conceptos y a mí me ayudaron un montón. Entonces aquí les voy a explicar un poco de las reflexiones que tuve después de haber hecho este cursito de 21 días. Ok, lo primero que la Tuti habla es sobre un rompecabezas. El rompecabezas consiste en que cuando somos pequeños, por ejemplo, no nos dan un rompecabezas de 1000 piezas para armar, sino que nos dan un rompecabezas de 5, 10 piezas y así poco a poco nosotros vamos ejecutando. De la misma manera funciona también cuando nosotros estamos buscando ayuda psicológica o cuando queremos entender qué es lo que realmente nos está pasando. No podemos comenzar con un problema súper grande, sino que tenemos que irnos a las pequeñas cosas. Entonces, ir viendo las cosas cotidianas, ir viendo los pequeños momentos del día son los que hacen realmente que se pueda aprender cómo es la técnica y que lo puedes implementar a cualquier cosa. Pero tienes que empezar con lo más pequeño. El hecho de se me olvidó de botar la basura o cosas así súper minúsculas para que luego puedas ver el mega problema y así puedas entender cómo solucionarlo. Todos los días Tuti siempre dejaba como una experiencia diferente, una tarea o como lo quieran llamar, para tener esa introspección y entender que realmente todo viene dentro de nosotros. Entonces muchas veces estamos buscando cosas afuera que no están o a veces hay personas que tienen parejas porque están buscando otra cosa o estás en un trabajo queriendo esperar algo que realmente nunca lo va a llenar. Entonces todo esto lo tenemos adentro y la tarea que ella hace con las respiraciones y con todo el tema de la meditación hace que la introspección sea mayor y que ayude muchísimo a conectar con todos estos espacios que dejamos vacíos en algún momento, pero que en realidad no lo están, sino que lo que están es como desatendidos. Entonces todo esto es como un programa bastante unido que con la ayuda de una cosa te puedes ir dando cuenta de otras. Pero para eso es súper importante el tema de la meditación y de la respiración. Entonces respirar 5 minutos diarios conscientemente, escuchando la voz de Tuti, que ya después la terminé amando. Era para mí como algo súper chévere, agradable, que me hacía sentir como cómoda antes de comenzar cualquier clase, cualquier tarea, como que tomar ese momento para mí era lo máximo. Eso también me ayudaba a ir entendiendo que con los patrones con los que nosotros crecimos realmente se pueden romper. Y suena una frase súper cliché, ¿verdad? Que todo el mundo te dice que tienes que romper con los patrones, que los patrones con los que estás en la cabeza no son ciertos, que no nos criaron así, no nos criaron así. O sea, realmente es demasiado cliché, pero vamos al fondo de esto, ¿no? Crecimos con la información que nos estaban dando nuestros padres de tienes que o debes que, o simplemente el ejemplo que ellos nos daban era lo que nosotros seguíamos. Entonces en nuestra cabeza no funciona que lo hagamos de otra manera. De ahí que muchas veces tengamos diferencias con muchísimas personas, porque si a mí me enseñaron que el cielo no es azul sino es morado, que ese color se llama morado, y yo voy y te digo a ti que el cielo es morado y tú me vas a decir no, el cielo es azul, pues obviamente vamos a tener una confrontación. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros internamente, que muchas veces nuestro cerebro actúa de manera robótica que va como directo a lo que ya entiende, a lo que ya sabe, y a veces eso no es lo mejor para nosotros. Entonces, todas estas cosas de aprender a romper patrones se tienen que comenzar desde lo más pequeño. Si todo el tiempo nos han dicho que nos cepillamos los dientes con la mano derecha, hazlo un día con la mano izquierda a ver qué tal te va. Realmente no te va a pasar nada, pero nuestra cabeza va a costar muchísimo
que el cepillo se pase de un lado a otro porque venimos con esa costumbre. Para mí este ejercicio fue innovador. O sea, realmente cuando lo explicaba era como que sí, es verdad, no me van a quedar los dientes sucios o lo que sea. Pero después comprendí que el hecho de pararme en la mañana y cepillarme era muy automatizado. Entonces, como que pasarlo de una mano a otra a veces ni siquiera sucedía. Y después que me cepillaba era como que, hey, es verdad, tuve que hacerlo con la otra mano. Y me costó 4 o 5 días acordarme de que tenía que pasarlo de una mano a otra. Sin embargo, me ayudó en el momento en el que me paré y dije, ya va. Yo ya me he repetido muchas veces después de cepillarme los dientes que yo tengo que hacer antes algo. ¿Y qué hice? Me cambié el cepillo de mano. Cuando yo logré hacer eso, fue como una batalla ganada, fue como una satisfacción de decir y que, hey, pude detenerme a pensar y a recordar qué era lo que yo tenía que hacer. Y así mismo sucede con nuestras acciones cuando actuamos impulsivamente, cuando somos súper explosivos y queremos gritar o queremos actuar de una manera que nada más nos provoca hacerlo en el momento, pero que realmente no somos nosotros mismos. Ese es el momento en el que uno sabe que puedes tener la voluntad y que puedes tener la fortaleza para poder detenerte y decir, ya va, necesito un stop, yo tengo que hacer algo antes de realizar esta acción. Y así sucede con todo. Y es verdad lo que dice la Tuti. Hay que comenzar con las cosas chiquiticas porque luego lo podemos implementar en cosas mucho más grandes. Otra de las cosas que más me ayudó con el tema de la negatividad y de entender cómo sobrellevarlo era una explicación que da la Tuti. Y para mí me ayudó muchísimo también porque yo soy como un poquito cuadrada, ¿no? Entonces necesito números, necesito como estrategias específicas para poder entender mejor qué es lo que está pasando en mi entorno, para saber cómo afrontarlo. Y una de las cosas que ella dijo fue que el 80% de las cosas que nosotros vivimos son negativas. Depende de nosotros darle la fuerza a ese 80% o al 20% restante que nos queda de las cosas buenas. Y cuando ella lo dijo, yo dije, wow, sí, tiene razón, porque realmente un 80% o a lo mejor hasta más es siempre de cosas malas, lo vemos en las noticias o lo vemos en cualquier parte, y ese 20%, ¿dónde queda? Como que realmente no le damos tanto valor, o a veces suena de que, ay, una persona ayudó a hacer esto, y uno como que, ok, pero igualito hay millones de cosas malas. Entonces, aprender a realmente identificar las cosas buenas me ayudó un montón. Y a lo mejor ustedes dicen que, bueno, pero eso es normal, o sea, uno puede aprender a identificar las cosas buenas. Pero no solo eso, es aprender a identificar las cosas buenas que yo hago. Porque muchas veces la ansiedad, la depresión y todos estos temas de salud mental se refieren a un pensamiento negativo recurrente que nos está atormentando con nosotros mismos. Entonces, yo tenía siempre pensamientos en mi contra. O sea, yo creo que el peor hater que yo tenía o que estoy trabajándolo todavía, sigo siendo yo misma, porque no hay nadie más exigente que yo misma conmigo. Entonces, era como que, ok, ¿cómo aprendo a aligerar un poco este tema? ¿Cómo aprendo a no sentirme tan ansiosa porque hice esto en vez de aquello? Entonces, aprender a identificar que hacía cosas buenas en el día fue para mí como algo revelador. Uno de los ejercicios que tú te dijo fue agarrar 5 cosas en el día que te hayan parecido bien o que te hayan dado un momento de felicidad, por muy pequeño que sea. Y ahí fue donde yo aprendí a identificar muchas cosas que me gustaban de mi día, que había encontrado una canción en un playlist que me gustó muchísimo o que llevaba muchísimo tiempo buscándola y la encontré. Ese momento de alegría para mí fue satisfacción. Otro momento, estaba haciendo ejercicios y me di cuenta de que uno de los ejercicios era súper complicado y lo hice. Para mí era como que, wow, logré hacerlo. O cuando me ponía en una rutina que yo veía y que, wow, dura 1 hora y media, no sé, no creo que pueda aguantar, y duraba toda la clase completa. Para mí eso eran pequeños momentos de satisfacción y que yo poco a poco
entendí de que al final del día me daba como esa palmadita atrás y decirme, hey, no todo estuvo tan mal hoy, mira las cosas buenas que hiciste el día de hoy, o las cosas que te gustaron, o que a lo mejor, no sé, mi novio llegó y me trajo un chocolate sin que yo se lo pidiera. Para mí era como que, guau, o sea, fue un gran momento, un gran espacio dentro de mi día, y entendí que poco a poco podía ver cosas que no eran tan malas. Y así mismo sucedía conmigo misma. Entonces yo poco a poco me iba diciendo, mira, pero esto no lo hiciste tan mal, o mira este podcast que chévere te quedó, o mira el canal de YouTube tan lindo como lo tienes con esos colores. Sí, yo me he dicho eso. Entonces para mí fue como ir descubriendo realmente que no todo era tan malo, y aunque parezca así de simple, realmente todos los días verlo fue muy satisfactorio. Empecé a entender muchas cosas, empecé a darme cuenta de que mi vida no estaba mal, solamente por 5 cosas que me ilusionaron en el día. A lo mejor habían días que eran 3 cosas nada más, pero bueno, siempre ese 20% ahí presente, y que no se me olvidara de que habían cosas buenas, era suficiente para sentirme un poquito mejor. Una de las claves de todo este proceso creo que fue entender que había que desmenuzar todas las cosas para poder verlo desde una vista más amplia. Entonces, habían ejercicios que me ayudaron muchísimo de entender cómo me iba sintiendo, y así poder captar que lo que yo estaba sintiendo era muy automatizado, no era algo tan real, porque cuando lo racionalizaba o cuando lo escribía yo decía como que no tiene mucho sentido. Y así fue analizando situaciones pequeñas. Por ejemplo, no sé, no saqué la basura a la hora que tenía que sacarlo, y con eso me sentí frustrada y me empecé a decir que yo no servía para nada, que por qué esto, que yo siempre hacía las cosas mal. Pero en realidad cuando yo lo plasmaba y lo veía, yo decía, ¿por qué se descargaron todos estos pensamientos si yo en realidad lo que hice fue no acordarme? Y a todo el mundo le pasa, ¿no? No es algo de morirse, pero en mí era un pensamiento que hacía que se descargaran otros pensamientos que no tenían nada que ver. Entonces, pararme y decir, ok, no pasa nada, tengo chance a lo mejor de sacarlo en la noche, era suficiente para entender que no había un mayor problema, que yo no estaba en peligro, que yo no era una persona inservible porque no me acordaba. Entonces, ese pequeño momento de entender cómo me sentía, de saber si era un problema realmente grave, de qué afectaba que yo no sacara la basura a las 5 sino a las 8, por ejemplo, era lo que me ayudaba a mí a entender problemas más grandes y darme cuenta de que realmente no era tan complicado. No era algo de morirse, no estaba afectando a nadie, nadie estaba perdiendo una vida porque eso no sucediera, o millones de situaciones que uno se inventa en la cabeza siempre creyendo que esto es lo que uno tiene que hacer porque sí. Entonces, yo siempre soy de esas de las que se tiene que hacer esto y punto. O sea, es como una situación no negociable, y la poca flexibilidad a veces nos daña en ahogarnos en pensamientos recurrentes que no son nada buenos. Y así fue como poco a poco entendí que también nada es personal. Nosotros creemos que todo es en nuestra contra. O sea, siempre, cada persona cree que es porque eso me lo están haciendo a mí, porque todo tiene que ver conmigo, porque es que tú me hiciste. Y hay un video muy chévere que voy a ver si les dejo el link aquí abajo, que seguramente lo habrán visto por ahí porque fue súper famoso en los videos de WhatsApp y todo el mundo lo empezó a compartir, y creo que se llama Me, Conmigo y mí o algo así, y habla precisamente de esto de tomarnos todo personal. Hay un libro de los 4 acuerdos que es buenísimo, que se los recomiendo también, pero de leerlo en una forma real, porque los 4 acuerdos siempre te lo dicen en el trabajo y que acuérdate de los 4 acuerdos, pero uno dice que, claro, pero realmente cuando lo llevas a tu vida cotidiana, cuando haces este tipo de cosas
prácticas te das cuenta que no tienes por qué tomarte nada personal. Si una persona decidió hacer una acción, no tiene nada que ver contigo. Muchas veces creemos que es que otra persona está haciendo algo para herirnos o para hacernos sentir mal o lo que sea, pero no entendemos que a lo mejor esa otra persona tiene un proceso completamente diferente al de nosotros y que a lo mejor esa es su forma de descargar o de realizar su proceso o de lo que sea, pero nada nos los tenemos que tomar a personal. Muchas veces me pasaba que yo decía, no, a esta persona no me saludó hoy porque seguramente le caigo mal. Y muchas veces me lo pasaba por la cabeza y decía, es que esta persona no me dijo esto porque seguramente no quiere que yo sepa o lo que sea. Y cuando entendí que cada persona tiene un proceso diferente, que cada persona está lidiando con otros demonios o con otras cosas internas, ahí entendí que no era un problema conmigo, sino que sencillamente era un actuar de su mismo proceso. Entonces no es que no me quiera saludar porque yo le caigo mal, es que sencillamente a lo mejor tuvo un mal día y me pasó por al lado y ni siquiera se dio cuenta que yo estaba ahí. O sea, no hay que ser tan específicos en creer de que siempre las cosas vienen en nuestra contra, o muchas veces las cosas que yo me decía era como que la vida no me quiere, esta vida no sabe, no me quiere aquí. Pero cuando yo escuché a Tuti, porque es que creo que no solamente fue como decirme las cosas obvias, sino de decirme las cosas bien razonadas. Porque muchas veces te dicen, no, es que tienes que actuar positivo, no, es que obviamente eres valioso y vales y no sé qué, y como que no tiene mucho sentido, o sea, esas cosas no te resuenan. Pero una de las explicaciones que me hizo más consonancia fue en el momento en el que ella explicó que con este pensamiento de la vida no me quiere o la vida no quiere que yo exista, sencillamente mírate y ve que sigues existiendo. Si la vida no quisiera que eso sucediera, tú no estuvieses aquí. Entonces estamos aquí por una razón, estamos aquí para algo, y eso es precisamente lo que tenemos que buscar, ¿no? No tiene como que pararse en el pensamiento de todo me está saliendo mal y yo no debería estar aquí. Porque sencillamente sí estamos, y estamos para aprender algo. O sea, toda nuestra vida y toda nuestra existencia se basa en aprendizajes. Y si no lo estamos teniendo, entonces estamos haciendo algo mal. Estamos haciendo mal. Y no solo la vida es quien realmente nos va direccionando hacia donde debemos estar, sino también las personas que vamos encontrando en el camino. Porque muchas veces tenemos personas con las que nos ayudamos, o algunas veces tenemos personas que nos molestan muchísimo, pero de ellas son las que más tenemos que aprender por el efecto espejo, que ya yo conocía desde hace muchos años, que si bien me molesta algo de otra persona, dentro de mí está resonando algo que yo también tengo y que también tengo que trabajar, o de algo que tengo que aprender. Pero creo que lo había dejado como en stand-by, como que no, aquí no hay nadie más con ningún problema, el problema lo tengo soy yo. Entonces también meterme como en ese cascarón me impidió ver cosas que me hubiesen podido ayudar, porque muchas veces entender qué es lo que nos quiere decir el espejo de la otra persona es súper importante para poder evolucionar. Entonces siempre es bueno tener esa interacción y comprender, ok, esto me está molestando, qué es lo que me está molestando, por qué me está molestando, o sea, y darse cuenta que realmente no es un problema con la otra persona, es simplemente un reflejo de algo que nosotros tenemos que trabajar. Ahora estoy como identificando más esas cositas que voy agarrando por ahí, que me resuenan de otras personas, como que, ay, no, mira esta persona, qué mala vibra es, y yo, ¿qué tan mala vibra estoy siendo yo conmigo misma? Estoy siendo muy mala vibra, ¿verdad? Entonces, también como ir agarrando como esas partes de otras personas es súper chévere, súper importante, porque nos ayudan un montón, y entender eso, que ayudan más de lo que realmente molestan, también es un trabajo maravilloso, y que es una de las cosas que pude también aprender con Tuti durante estos
días que estuve como que escuchándola y analizando todas las situaciones por las que he pasado, que en el momento he sentido molestias. Y de ahí también quiero agregar que hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar. Hubo uno de los ejercicios que me encantó, que fue entender de quién era el problema. Por ejemplo, muchas personas se angustian con el tema del virus, obviamente, estamos en plena pandemia. ¿Quién no se va a angustiar? Pero realmente solucionar eso es problema de quién. No, como que yo no puedo hacer mucho, a menos de que yo sea el presidente de alguna nación. Pero yo no puedo hacer nada, o sea, yo no puedo hacer más que quedarme en casa y esperar. Y ver cómo se va desarrollando todas las cosas y cuidarme. De resto yo no puedo hacer más nada. Entonces yo no puedo eliminar la pandemia. Yo no puedo hacer muchas cosas que quisiera hacer y que me dan impotencia porque no lo puedo hacer. Pero ya esas situaciones debemos dejárselos en manos de otra persona o en manos de Dios. Y de ahí también viene la frase cliché de dejar todo en manos de Dios, porque hay cosas que realmente nosotros no podemos controlar. Hay cosas que nosotros realmente no podemos gestionar en el momento y no podemos solucionar, así que no nos queda de otras que esperar a que otro accione. Y suena un poco conformista a lo mejor, como que bueno, voy a esperar a que me digan, a que me avisen, pero realmente creo que es una decisión de paz contigo mismo para entender que realmente no tienes que solucionarlo todo. A mí me pasaba muchísimo con millones de cosas, como que qué rabia que yo no puedo ir y defender, o sea, o la situación que siempre pasa en Venezuela, que queremos hacer algo, que queremos ayudar, que queremos cambiar la situación, pero al final eso no depende de mí, eso no depende de 300.000 personas o de 2 millones de personas que están afuera, de eso no depende, eso depende de otras circunstancias, porque obviamente estamos hablando de un grupo de personas muy malas y con mucho poder, y que nosotros solos no podemos hacer nada. Entonces no es una etapa de decir y que ok, me detengo y bueno, y ya no me importa, sino de entender que hay otras personas o otras fuerzas, por decirlo de alguna manera, que se van a encargar de solucionar eso, y así ya yo puedo dejar de mortificarme por algo todos los días, sabiendo que yo misma no lo voy a poder cambiar. Eso fue una de las decisiones que más me ha dado paz en la vida. Entender que en este momento a lo mejor yo no puedo hacer más allá de que quedarme en casa, pero sabiendo que esto es temporal y que hay otras personas trabajando para eso, confiar, dejarles la pelota, porque cuando jugamos en equipo es así. Tú le pasas la pelota a alguien para que esa persona accione. Si a lo mejor a ti te desespera que no juegue o que no lo haga como a ti te parece o lo que sea, eso es otra cosa, eso es un problema tuyo. Pero en esta perspectiva, en ese momento es otra persona la que tiene la pelota y es otra persona la que tiene que hacerse cargo de ello. Esta es una de las cosas que más me ha ayudado a calmarme, a tener paciencia, que realmente no la tengo. Es súper complicado tener paciencia, pero la paciencia viene de la paz. Entonces, entendí que tener paciencia realmente es una consecuencia de estar en paz con nosotros mismos. Y no les puedo decir que, bueno, ya después de 21 días yo ya no tengo problemas y ya toda mi vida se resolvió. No, no es cierto. Simplemente me ayudó a tener una mejor perspectiva dentro de cada problema, dentro de cada situación. No es como que, bueno, ya los problemas desaparecieron, ya no me importa coronavirus, ya no me importa... No, claro que no. Obviamente sigo teniendo situaciones recurrentes y a veces cuando tengo pensamientos negativos que ya yo me estoy atormentando o que mi estómago habla y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo digo, hey, ya va. O sea, como que aprendí a agarrarlos más rápido, aprendí a saber cómo liberarme de ellos, cómo entender que no son parte de lo que realmente soy, de mi esencia. Porque nosotros nacimos perfectos, nosotros no necesitamos mejorarnos. Que esa es otra de las cosas más reveladoras que escuché dentro de este periodo de 21 días, dentro del programa.
Para mí fue increíble entender este concepto de tú no necesitas tener una mejor versión porque ya lo eres. Y sí, a lo mejor ustedes me dirán, no, pero es que yo quiero estar mejor, yo quiero estar más en forma, yo quiero esto, yo quiero expandir mis conocimientos, quiero superarme académicamente, como ustedes quieran. Eso es simplemente quitar las nubes de un lado y brillar. Ya nosotros brillamos de por sí, nosotros ya de por sí tenemos esa capacidad, todos los tenemos por dentro. Lo único que nos diferencia es la capacidad de poder ir quitando todas estas nubes y hacer que nuestro resplandor aparezca. Esto es como bien metafórico, pero realmente creo que me hizo mucho sentido en el momento que entendí que todos somos un propio sol. El sol, por más de nubes que tenga alrededor, no deja de brillar, ¿cierto? Cuando yo escuché esto, para mí fue como que, ¡wow! Es verdad, o sea, el sol no deja de ser sol porque tenga unas nubes o porque a lo mejor te esté tapando una luna o te esté tapando acá, o sea, no dejas de ser eso. Simplemente el buscar nuestra mejor versión, como usualmente te lo dicen gente fitness o lo que sea, o gente que está tratando de tener esa vocación de ayudar a las personas para que se conviertan, pero no se tienen que convertir, ya lo son. Y cuando tú lo entiendes, tienes esa confianza y ese placer de decir y que, ¿sabes qué? Ya yo soy esto, yo simplemente voy a luchar contra las cosas que no me están dejando ser. Ese es el punto. Nosotros venimos aquí a este mundo, a este plano, a evolucionar y a perfeccionar nuestra alma para poder volver con el Creador de una manera mucho más consciente. O por lo menos eso es lo que creo yo, ¿no? Adicional a que aquí me parece que la vida espiritual tiene que ver muchísimo y es lo que nos ayuda realmente a entender que ese toque de fe es lo que nosotros tenemos que dejarle a Dios y mantener esa conexión total para la evolución. Si nosotros tenemos una vida espiritual bastante activa, con el conocimiento de que realmente eso es lo que nos va a hacer evolucionar más adelante, creo que eso es completamente cónsono con nuestro mundo material, con el trato con las personas y hasta el trato con nuestro propio cuerpo. En el momento en que nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos, en el momento en el que nosotros tenemos una vida espiritual activa, con relación con Dios, con el Creador o con el gran arquitecto del universo, como ustedes lo quieran llamar, cuando sabemos que esa energía es la primordial y que nosotros dejamos nuestra alma se conecte con ello, creo que todas las cosas en el resto fluyen, porque no estamos aquí en esta tierra solamente para manejar cosas materiales, para hacer dinero. Siento que va más allá del simple hecho de tener algo tangible, va más allá de nosotros sentarnos en una cámara y decir que vamos a ser positivos, y va mucho más allá de hacer ejercicio todos los días. Va en relación con tu alma, y cuando nosotros logramos reconocer nuestra alma, ese 20% que no hace mucha bulla, que está ahí dentro de nosotros y que está opacado por todo este 80% de negatividad y de pensamientos recurrentes que son autodestructivos, realmente cuando nosotros aprendemos a agarrar eso y a identificarlo, créanme que toda la visión de las cosas cambia por completo. Y este programa de Tuti sin duda me hizo entender muchísimas cosas, algunas que a reforzar, cosas que ya sabía, y algunas a darme cuenta que realmente las cosas se pueden ver mucho mejor y todo depende de nosotros mismos, y algunas veces no depende de nosotros, y eso también está bien, porque también depende de nosotros el aprender a soltar y el entender de que el sufrimiento lo generamos nosotros y que realmente cuando nosotros nos sentimos en paz es cuando todo fluye. Y para mí eso creo que ha sido la mejor enseñanza que pude haber tenido dentro de cuarentena y dentro de mi vida,
Creo que ha sido una situación súper chévere poder encontrar estas herramientas y así poder identificar en los momentos en los que me sienta mal qué es realmente lo que está pasando y si realmente lo que yo siento vale el esfuerzo que le estoy aplicando. Todas estas cosas realmente quise compartirlas, quise resumirlas en un videíto no tan largo porque obviamente me puedo quedar hablando aquí de todas estas cosas, pero la experiencia que tuve es mucho más grande y fue mucho más enriquecedora de lo que yo pueda contar aquí en media hora. Creo que se los puedo recomendar 100% si quieren y si están dispuestos a ver la vida diferente. Uno de los lemas de Tuti es ver la vida a colores y creo que me parece increíble poder darle tonalidades a todas las situaciones que nos pasan. No todo siempre tiene que ser blanco y negro, no todo tiene que ser de un color en específico. Tenemos que darle todos los matices y entenderlo desde distintas partes para poder crear nuestro propio concepto y que el discernimiento sea el que nos ayude a ir por la mejor vía. Entonces, bueno, con esto me despido, no quise hacerlo tan largo como ya les dije, así que bueno, igual de todas formas siempre estoy dispuesta a hablar, a comentarles. Si tienen algo más, alguna pregunta, alguna opinión al respecto, me lo pueden dejar aquí abajo y seguimos hablando, ustedes saben. Muchísimas gracias por ver todo este episodio y nos vemos en el próximo. Bye.